Pueden tomar asiento, por favor, hermanos. Saludamos a las personas que nos visitan a través de las redes sociales. Mi nombre es Gustavo Aguilar, el pastor de la Iglesia Casa del Pan, por la misericordia del Señor. Y en esta noche tenemos un tema bien hermoso que vamos a estar desarrollando, el cual es una serie de 7 partes, las cuales tocamos a lo largo del año de manera recurrente. Y tiene que ver con los tiempos bíblicos. Entonces el tema es Cristo y los tiempos bíblicos. Hoy vamos a ver, digamos que la 5ª entrega de esto, la cual nos compete desarrollar el tema de trompetas. Vamos a estar hablando entonces de las santas convocaciones y vamos a estar hablando de la santa convocación de trompetas. Voy a remover esto de aquí para poder ver a mis hermanos de este lado claramente, sin estorbos. Vamos a estar viendo entonces la celebración de trompetas que en la Biblia se encuentra. Le voy a pedir que abramos nuestras Biblias digitales o impresas en el libro de Levítico, por favor, Levítico capítulo 23. Vamos a estar viendo hoy esta fiesta. Y antes de entrar de pleno en la misma y hacer el desarrollo, vamos a poner primero una base para todas las personas que se nos han sumado en estas semanas, meses, con respecto a este tema de los tiempos bíblicos. ¿Y qué son los tiempos bíblicos? De pronto usted que está allí sentado se pregunta, bueno, ¿qué es eso que vamos a estar revisando hoy de las santas convocaciones? Entiendo que eso es un tema que está en el Antiguo Pacto. ¿Cómo debería la iglesia exponerse a un tema de estos? Sabiendo que nosotros en Cristo, pues ya Él ha superado todo, Él es el sumo sacerdote, en Cristo Él es el que cumplió la ley. ¿Cuál es nuestra parte con respecto a este asunto? Bueno, vamos a dar justamente una introducción con respecto a esto, de la importancia de las santas convocaciones, es decir, por qué para nosotros son importantes. Y antes de entrar en la importancia, hacer una aclaración, y es que a la hora de acercarnos a este tema de las santas convocaciones, no lo estamos haciendo desde una perspectiva de ley, una perspectiva legalista, como la cual de pronto ustedes hoy en día han escuchado acerca del mesianismo o los grupos judíos mesiánicos, en los cuales ellos escuchan del cristianismo, escuchan de la palabra de Dios o del evangelio, pero lo hacen desde una perspectiva de la ley. Es lo que Pablo en la epístola de los Gálatas se refería como los judaizantes. Son personas que piensan que la ley para nosotros hoy tiene un peso de importancia para justificación. Lo cierto del caso es que no es así. Nosotros en la ley de Moisés que fue dada al pueblo, hoy como cristianos no hallamos en ella justificación de ningún tipo. Todo lo que fue una forma y estos mandamientos que le fueron entregados a la nación de Israel, que para ellos sí eran redención y justificación, en nosotros han cambiado. Y la manera en la cual nosotros obtenemos todos los beneficios de parte del Señor es a través de Cristo Jesús. ¿Quién dice amén? Entonces, para nosotros como cristianos no observamos la ley para fines de redención y justificación. ¿Por qué entonces podría alguien preguntarse, vamos a hacer un estudio de esta categoría? Bueno, el estudio, básicamente el objetivo al cual apunta es a perfeccionar la fe entre los cristianos. Entendiendo que la fe, según lo que hemos estado estudiando en estas semanas, no es un sentimiento etéreo, es un conocimiento concreto, es una verdad objetiva sobre la cual yo coloco los pies. Y esa verdad, estudiamos, es la palabra del Señor, son las promesas. Entonces nuestra fe es perfeccionada y vamos creciendo en ella en la medida en la cual yo entiendo la palabra de Dios, sé cuáles son las promesas que me ha entregado y entonces yo puedo decir, yo confío en lo que Dios ha dicho, no en la fuerza de mi sentimiento o en las ganas que le ponga, sino en que el que prometió no miente, no falla. Tarea de nosotros es entonces entender qué es lo que Dios ha dicho. Y este tema no es la excepción. En la medida en la cual ampliamos nuestro entendimiento de la obra de Cristo y de su ministerio, entonces vamos a tener también un terreno, un fundamento más amplio sobre el cual nosotros podemos transitar. Es decir, nuestra fe se va a ampliar, nuestro horizonte va a ser más extendido para poder saber qué es lo que el Señor nos ha entregado. Dicho lo anterior, si hablamos de santas convocaciones, estamos hablando en plural. ¿Cuáles son y cuántas son? Para poder ubicarnos en lo que vamos a estar revisando el día de hoy. En ese gráfico que usted está observando, puede ver que se encuentran 7 íconos. Cada uno de ellos están ubicados en 2 grupos. Unos están a la izquierda
que representan las fiestas de primavera, otros están a la derecha, que representan las fiestas de invierno. Podemos ver que hay uno en el centro, aquí justamente ubicado, que es el que revisamos hace algunas semanas, que es Pentecostés, y puede ver ese icono que está allí de la iglesia, que dice que es la era de la iglesia. Hoy vamos a estar revisando este que tenemos por aquí en amarillo, que es el principio de estas 3 fiestas de invierno, que es justamente trompetas, que en hebreo se le conoce como Rosh Hashanah. Si lo vemos así, a manera general, digamos que a 10.000 pies de altura, podemos ver que hay una progresión, es decir, el Señor comenzó haciendo algo en la primera fiesta que está al lado izquierdo. Eso que usted ve ahí es una hoja de ruta. Es decir, la primera fiesta al lado izquierdo fue una fiesta constituyente, una fiesta constitutiva. Fue un evento histórico también que aconteció, que los anales de la historia lo registran, que es parte de la nación de Israel, y fue el momento en el cual Dios sacó a Israel de Egipto. Aquel acontecimiento que de pronto hemos visto en las películas de Semana Santa, o que tal vez usted lo ha leído porque ha llevado algún curso de historia. Si recordamos por un momento, el pueblo de Israel no fue una nación que simplemente emergió y estuvo en un lugar. El pueblo de Israel comenzó en un hombre, que fue Abraham. Y nos cuenta la Escritura que cuando Dios le habla a Abraham y lo saca de Ur de los Caldeos, con la promesa que Dios le hace, de que lo va a sacar, que lo va a levantar y que su familia, dice que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, también Dios le hace un adendum a esa promesa y le dice que su descendencia iba a estar 400 años como esclavos en Egipto. Qué promesa más linda, ¿verdad? ¿Quién quiere una promesa así? Cancelado, diga. Pero podemos ver cómo Dios no miente. Muchas veces Dios viene y nos dice cosas lindas y nos encanta cuando Dios nos hace promesas, pero muchas veces Dios también viene y nos dice otras cosas que no nos gustan mucho. Bueno, con el caso de Abraham fue exactamente así. Dios lo toma y le dice que su descendencia va a estar allí 400 años, pero que al cabo de los 400 años dice que Él los va a sacar. Y cuando Dios los saca, es justamente ese acontecimiento que está en esa primer fiesta, que es la conocida como Pascua o Pesaj. Fue un evento constituyente porque fue el momento en el cual Dios tomó un pueblo que había sido una tribu de nómadas que anduvieron en el desierto y que después pasaron a ser esclavos en la nación de Israel para constituirlo en una nación. Y cuando Dios los saca de allí, Dios en su sabiduría, entendiendo que ellos no podían quedarse como ese pueblo de esclavos que habían sido en Egipto, entonces Él les entrega lo que ustedes y yo hemos escuchado como la Torá, que es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley. ¿Por qué Dios los saca de allí? ¿Cuál es la naturaleza de ese libro que Dios les entrega? Bueno, es básicamente la constitución política de ese pueblo. Allí tenían todas las condiciones para el trato social con el prójimo, económicos, cómo tenían que tratar hasta a nivel de agricultura, les enseña el Señor, con sus animales, las relaciones intrafamiliares, es decir, Dios le enseña a este pueblo de esclavos que estuvieron en Egipto cómo tenían que comportarse. Y la ley como tal, podemos ver que tenía 3 tipos de mandamientos. Había mandamientos de categoría religiosa, otros de índole civil y otros que eran más orientados a los sacerdotes. Pero de punta a punta, lo que la ley le mostraba a la nación de Israel era la santidad del Señor. Sus características, cómo era Él, cómo pretendía el Señor que ellos se acercaran a su persona, cómo tenían que interactuar con el Señor, cómo debían manejar sus cosechas, su economía, absolutamente todo. Y dentro de esa ley que Dios les entrega, en esa primer fiesta de Pascua o Pesaj, Dios les dice después de eso que tienen que celebrar una serie de fiestas más, que son estas 7 que usted está viendo en ese gráfico ahorita en pantalla. Después de Pascua ellos tenían que celebrar panes sin levadura, después venían primeros frutos, después venía la fiesta de las semanas y después de semanas viene la que vamos a estar revisando hoy, que es trompetas, que apunta al cambio de año. En el pueblo de Israel hay 2 calendarios, está el calendario civil y está el calendario religioso. De una manera similar a como nosotros tenemos un calendario normal y un calendario fiscal, en el cual hay procesos que se rigen por cada uno de ellos. Bueno, en el pueblo de Israel es lo mismo, hay un calendario civil y hay un calendario religioso, que es el que apunta a las cosas que el Señor les había entregado. Muy bien todo hasta aquí. La pregunta es cómo eso me incumbe a mí, pastor, cómo eso me vincula y por qué nosotros tenemos que conocer de este tema. La primera razón por la cual nosotros tenemos que conocer esto es que
Conocer los tiempos de Dios y el calendario bíblico amplía la comprensión del plan macro de redención de Dios. Si usted recuerda, hay un momento en el cual Pablo, hablándole a la iglesia, le dice que todo lo que aconteció en el antiguo pacto son sombras de una realidad mayor que habría de venir. Entonces nosotros podemos ver, retomando esa primer fiesta, que el símbolo por excelencia de esa fiesta era el Cordero. De pronto usted, cuando ha leído o ha visto las películas de Semana Santa, se nos muestra en el momento en el cual ellos van saliendo que Dios les manda sacrificar un cordero y que con la sangre del mismo tenían que marcar el marco de la puerta, los dinteles, ¿cierto? Creo que todos hemos visto eso en algún momento. Y cuando llevamos esto hacia adelante, siglos después, nos damos cuenta que cuando el Mesías, Jesucristo, pisa la tierra y cuando está a días de comenzar su ministerio, dice que Juan el Bautista está bautizando en el río Jordán. Y dice que él lo ve venir a lo largo. ¿Y cuáles fueron las palabras de Juan el Bautista en ese momento? Dice: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. No dijo: he aquí el smartphone de Dios, no dijo: he aquí el pichón de Dios, dijo el Cordero de Dios, porque allí había una relación con Cristo como el cumplimiento del Cordero, que en aquel tiempo había sido la forma, la fiesta en la ley, pero ahora el Señor estaba trayendo un cambio. Es decir, esa era una generación de traslape en la cual estaban viviendo todavía bajo la ley, pero estaba siendo introducido en ese momento la ley de Cristo. Y a partir de allí, entonces venía todo un cambio a nivel espiritual, a nivel social también, en el cual la comunidad internacional, nosotros íbamos a poder acercarnos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque ese hombre maravilloso, Jesucristo, es nuestra puerta de entrada al Padre. ¿Quién dice amén por eso? Son cosas que a veces las escuchamos, a veces las conocemos, a veces no las conocemos muy bien, pero tienen mucho peso. Porque si no fuese por el Hijo de Dios y por la sangre de Él, ninguno de nosotros podríamos estar pero ni a 10,000 pies del Padre. Solamente por la sangre de Él que podemos acercarnos al Señor. Y por esa razón, en este ejemplo que acabamos de ver de las fiestas, solamente esa para tomar un ejemplo, podemos entender que Jesús cumplió cada una de ellas. Y cada una de esas fiestas transmitía un mensaje para el pueblo. Es decir, el Señor las entregó para que ellos las tuvieran y que de una manera recurrente les dijo: de generación en generación tendrán que hacer esto, para que entonces sus hijos pudieran recordar el Dios que los había sacado de Egipto y quién era ese Dios. Era un pueblo que no tenía bases de datos, no tenían libros como nosotros podemos tenerlos hoy para entender las cosas, no había video. La manera en la cual esto se transmitía de generación en generación era por una enseñanza recurrente. Y entonces había un tiempo en el cual Dios les había entregado a ellos, que cada una de estas fiestas tenían que observarse. La razón por la cual nosotros nos reunimos hoy a esta hora justamente es porque hoy, hace miles de años, justamente hablando, fue entregado este tiempo para que el pueblo de Dios lo celebrara. Entonces lo hacemos de esta forma para que de una manera coincidental podamos tener nosotros presente qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó hace muchos años y qué es lo que Cristo ha abierto para nosotros. Entonces la primera razón, entender los tiempos bíblicos, nos ayuda a ver que Dios tiene una hoja de ruta. Eso que usted está viendo allí no es algo que pasó como de casualidad. En nuestro Dios no existen las casualidades. Él estableció un tiempo, un plan de redención y Él lo está siguiendo en Cristo. De estas 7 fiestas, 4 ya se cumplieron en el ministerio terrenal de Jesús. Las primeras 4, es decir, Pascua, panes sin levadura, primeros frutos y Pentecostés. Recuerde usted en el libro de los Hechos, capítulos 1 y 2, el cumplimiento de Pentecostés. Y de allí, ¿en dónde nos deja esto? Justamente en el tiempo actual, que es la era de la iglesia. Entonces quiere decir que estamos en un interín, en un paréntesis, para que venga a cumplirse esa fiesta, la número 5. Y cuando esa fiesta se cumpla, que es la fiesta a la cual se está apuntando y que vamos a estar estudiando hoy, va a haber un cambio a nivel social importantísimo, como nunca lo ha habido desde que Cristo pisó la tierra de nuevo. Amén. ¿De qué estamos hablando? Del rapto, de la segunda venida, cuando el Señor venga. Y la iglesia tiene cosas que hacer, hay temas de interés que el Señor tiene con nosotros mientras estamos aquí. El entender este mapa, este plan de redención que Dios tiene
nos ayuda a nosotros entonces a ubicarnos en que nuestra vida aquí en la tierra no es casualidad y que Dios tiene un plan con nosotros y que estamos allí en ese plan de Él. ¿Quién dice amén? Y que tenemos que ver muy bien cuál es la visión y la misión de Dios, cuál es el plan que Él tiene, para que entonces no nos agarre como las vírgenes insensatas, viendo para acá, viendo para allá, oye, el plan de Dios, ¿qué pasó? ¿Y qué está haciendo Dios? No, tenemos que estar en lo que estamos. Dígale al que está par, estamos en lo que estamos. ¿Sí? Tenemos que estar involucrados en lo que Dios está haciendo. Otra razón de importancia por la cual las santas convocaciones nosotros tenemos que tenerlas presentes es que Cristo celebró todas ellas. Las celebró y se cumplieron en Él. Entonces, si cada fiesta transmite algo, el yo entenderlo me va a ayudar a tener la fe para poder orar por eso, para entender qué es lo que Cristo ha hecho por mí, cuál es el alcance de eso, cómo impacta eso mi vida hoy y a la sociedad también. Y por último vemos que Dios hace las cosas en orden. Dios tiene una agenda con la cual está llevando las cosas y nosotros tenemos entonces que conocerla. Bien, entramos entonces a la fiesta como tal. Vamos a hacer el estudio de la misma. Levítico capítulo 23, versículo 24. Vamos a leer lo que se dice con respecto a esta fiesta. En todo este capítulo el Señor le está hablando aquí a Moisés y le está explicando este calendario divino, cómo iba a estar distribuido, qué cosas tenían que hacer y cómo tenían que hacerlas. En el versículo 24 es justamente donde Dios comienza a explicarle lo que iba a hacer, la celebración de las trompetas. Y le dice lo siguiente: el Señor me dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. El primer día del mes señalado, a principios del otoño, guardarás un día de descanso absoluto. Será un día oficial de Asamblea Santa, un día conmemorado con toques fuertes de trompeta. No harás ningún trabajo habitual en ese día, en cambio deberás presentar ofrendas especiales al Señor. Si vemos lo que se le entrega a Moisés aquí a nivel de mandamiento para esta santa convocación, nos damos cuenta de que hay 4 cosas allí presentes. La primera, vemos que le dice que hay que abstenerse de trabajar, lo cual nos hace entender que era un día de reposo. ¿Por qué cree usted que Dios le pide al pueblo de Israel que descanse? ¿Algún valiente, alguna valiente que se anime a responder? Muy bien, Sebas. Dios les dice en ese momento al pueblo de Israel que no trabajen, no para que estén allí, como decíamos nosotros, en la hamaca, ¿verdad? En la playa. Les dice que ese día tenía que ser un cese de labores justamente para que se concentren, para que ellos fuesen intencionales, para que hicieran una pausa y para que meditaran en el Dios que los había sacado de Egipto, en el Dios que les había dado vida, en el que les había dado las fuerzas, la sabiduría, las riquezas, la salud, todo, absolutamente todo, para que ellos recordaran entonces quién era Él, pero también por qué razón estaban en la tierra. Porque el pueblo de Israel entendía que el Mesías iba a volver, lo que no tenían claro era cuándo, pero ellos sabían que el Mesías venía y que ellos estaban en la tierra simplemente para ser un contenedor, una cultura, un pueblo en el cual el Mesías iba a venir. ¡Qué privilegio! Pongámonos nosotros 4000 años atrás, que se nos digan ustedes, supongamos que hubiéramos sido nosotros costarricenses, en su país, en su cultura, yo voy a traer al Mesías. ¿Se imaginan? Y por esa razón quiero que vivan de esta manera. Esta va a ser la forma de ustedes vivir. Así se van a comportar. Así es como quiero que vivan, porque ustedes van a ser hermanos primos de carne y sangre del Mesías, el unigénito Hijo de Dios. ¿Qué nivel? ¿Qué manera? Eso le entregó Dios a la nación de Israel. Ellos iban a ser la nación que iba a albergar este privilegio. Entonces Dios les dice que hagan una pausa para que ellos se enfoquen en lo que la esencia de ese tiempo transmitía, en la enseñanza de esa santa convocación. Número 2, les dice que es un tiempo de asamblea santa, es decir, tenían que reunirse. No iban a estar por aparte dispersos, sino tenían que estar congregados. ¿Por qué razón es importante la comunión? Porque la palabra del Señor nos enseña que nosotros somos como un cuerpo. Y así como en un cuerpo ningún ojo sobra, ningún riñón está de más, la nariz no la podemos quitar ni prescindir de ellas, podríamos, pero tendríamos una gran afectación. Así cada uno de nosotros. En el pueblo del Señor somos importantes.
Amén. Número 3, recordar el día sonando las trompetas y cuernos. De esto vamos a hablar más adelante, pero este era uno de los mandamientos para este día. Número 4, tenían que presentar ofrendas especiales, es decir, ellos constantemente tenían que traer ofrendas, pero en esta convocación tenían que traer ofrendas especiales, que Él les establece aquí y que las detalla en Números 29:2 y 28 del 11 al 15, para los que quieren tomar notas o escucharlo después. Podemos ver entonces aquí el registro bíblico, es decir, el momento en el cual a nivel de constitución Dios les entrega a ellos la fiesta, cómo tenían que celebrarla, el momento en el cual tenían que hacerlo. Si salimos del Pentateuco, es decir, más hacia adelante en las Escrituras, podemos encontrar registros bíblicos históricos de la fiesta, es decir, ya siglos después, cómo el pueblo de Israel lo vivió. Por ejemplo, lo vemos en el libro de Nehemías, capítulo 7, del 73 al 8:13, justamente cuando el Señor los manda a ellos a reconstruir. Después del exilio babilónico, ellos celebran esta fiesta. Entonces vemos cómo en la memoria colectiva de Israel y en el entender de ellos que era la restauración de Dios, ellos buscaban guardar los tiempos. Todos los problemas que tuvieron, las calamidades que el pueblo de Israel experimentó, tan duras en algún momento, se derivaron de que ellos se apartaron de los tiempos de Dios, se apartaron de la ley de Dios, y por esta razón vinieron los exilios. Pero Dios aún en su misericordia les dijo a ellos, y si aún ustedes estuvieran tan lejos en un exilio, en el peor de sus momentos, y se arrepienten y vuelven a mí y buscan mi palabra y mis mandamientos, yo los restauraré a su tierra. Pero tenían que guardar todo como Él se los había pedido. Entonces vemos esto por aquí. Ahora bien, veamos un poco del significado, es decir, ¿qué significa trompetas? ¿Cuál es el significado que hay detrás de esto? En hebreo, la palabra que se usa para referirse a esta fiesta es una palabra compuesta, que es Rosh Hashanah. Ese símbolo que usted está viendo aquí abajo, básicamente es la escritura en hebreo de esto. En hebreo se lee de derecha a izquierda. Esa primera palabra se pronuncia Rosh y la segunda es Hashanah. Lo que apunta a esto, lo que significa es cabeza del año. Es decir, esta fiesta, para ellos, la número 7, inauguraba el año civil como tal, el año religioso, perdón, es decir, ellos comenzaban en ese momento con el año. También se le conocía como Zikron Teruah, que significa memorial del soplo de las trompetas. Es decir, en este tiempo ellos tenían que tocar el shofar, lo tocaban varias veces, y vamos a ver ahora un poco más de esto más adelante. El tiempo como tal, en el cual ocurría a nivel del año, pues era en otoño. El mes bíblico en el cual esto ocurre se le llama Tishrei, es el primer mes, y en nuestro calendario es entre septiembre y octubre, es justamente como en este momento en el cual estamos, que viene a coincidir. Es importante también porque el número 7 en la Biblia es un número muy importante, valga la redundancia, significa redención. Entonces, esta fiesta como tal, que viene después de Pentecostés, pasan varios días y ella da el inicio a otras fiestas. Por esta razón, vamos a ver del martes en 8, si Dios lo permite, Kippur o expiación, y después vamos a ver la fiesta que continúa de tabernáculos. Entonces, esta abría el año, es la número 7 y arranca con otra serie de convocaciones para la nación. Entonces, básicamente lo que hace es traer visibilidad para el pueblo de que venían cosas de parte del Señor. Hablamos que en el tiempo de la nación de Israel, en esta fiesta había un instrumento que era sumamente importante, que era el shofar o la trompeta. Cuando vemos en la Biblia, shofar o trompeta, por lo general se utiliza la misma palabra, se pronuncia hatzoret, es decir, de esa palabra se tradujo tanto como trompeta o como cuerno. Por lo general nos vamos a encontrar lo mismo. Vemos, por ejemplo, en Números 10:10, donde se hace una aclaración, porque había unas trompetas que eran de plata. Entonces el Señor les habla de que hagan 2 trompetas de plata y la función que ellas tenían. Les dice, ellas te servirán para convocar a la congregación y para poner en movimiento a los campamentos. Luego las vemos en los días de Salomón, como el Señor hizo que se aumentaran, que llegaran a ser hasta 120, no tenían 2, sino hasta 120 para poder sonarlas. El cuerno como tal, voy a sacar lo que trajimos por aquí para que lo podamos ver.
Esto es un cuerno de carnero. Y ellos se les había dado la instrucción de que tenían que sonar este cuerno. Hay 3 tipos de toques en esto, y uno al final que se suena. El primero es un sonido largo que se le llama tequía. Luego de esto venían 3 sonidos cortos que se les llamaba shevarim. Luego venían 9 seguidos que se le conoce como un estacato. Y luego venía un sonido largo que era el tequía mayor, el sonido del cuerno mayor. ¿Por qué llegaron a utilizar este símbolo los israelitas? Bueno, cuando usted recuerda el caso en el cual Dios le dice a Abraham que sacrifique a Isaac, cuando Dios hace que Abraham se entere de que ya se lo había entregado, cuando Abraham levanta el cuchillo y le dice: Abraham, ya, detente, ahora sé que me has entregado todo. En ese momento dice que Abraham vuelve a ver hacia un lado y él se encuentra un carnero que estaba trabado de los cuernos. Entonces, a partir de ese momento podemos ver allí, digamos que un cuadro profético de cómo el Señor vino a proveer un animal en sustitución de Isaac. Y entonces se toma como símbolo el cuerno de este animal, del carnero, para que de allí en adelante viniese a simbolizar, pues básicamente, la voz de Dios. Cuando Dios le habló a Isaac y le dijo: hey Abraham, detente. Entonces el cuerno viene a ser este simbolismo para la nación de Israel de la voz del Señor. Y vemos más adelante cómo en los profetas se les habla de diferentes maneras con ellos, y ellos utilizaban el cuerno para muchas cosas. Por ejemplo, lo usaban como un instrumento de convocatoria. Cuando tenían que convocar a la nación, sonaban el cuerno y todo el pueblo tenía que presentarse. Lo usaban para salir a la batalla. Entonces, cuando los hombres y el ejército iban a la guerra, habían unos específicos que llevaban cuernos que tenían que sonar, y era justamente en la batalla. Y para coronar reyes, entonces los profetas tenían un cuerno que lo llenaban de aceite, como ungieron a David, o como ungían reyes. Ese cuerno lleno de aceite era lo que ellos usaban como una representación de la voz de Dios y de la unción de Dios, que portaba eso. Impresionante, allí mismo. En cuanto al servicio de trompetas, es decir, cómo el pueblo de Israel guardó esto, hacían cosas bien interesantes. Durante el servicio ellos usaban el cuerno y lo tocaban. Entonces vemos, por ejemplo, en el Salmo 81, del 3 al 4, que dice lo siguiente: toquemos la trompeta en el novilunio, en el día señalado para nuestra fiesta solemne. Esto es un estatuto para Israel, es una ordenanza del Dios de Jacob. Vemos en Números 10:10 que se les dice: durante sus fiestas solemnes de principio de mes tocarán las trompetas para anunciar sus holocaustos y sus sacrificios de paz, y yo, el Señor su Dios, me acordaré de ustedes. Qué lindo. Vemos aquí la representación de esto para ellos. Ahora, en cuanto a la observancia moderna, es decir, acabamos de ver un poco cómo el pueblo de Israel lo vivió. ¿Cómo se celebra esto? Hablando de la nación de Israel, ¿cómo celebran ellos Rosh Hashanah o trompetas? Bueno, hay algo muy interesante, y es que justamente después de esta fiesta se cuentan 10 días, y la que sigue se conoce como el día de la expiación, o el Yom Kippur, o el gran día de la expiación. Entonces, estos 10 días son muy importantes porque dan a entender una realidad espiritual que el pueblo de Israel entendía, y que ellos, a partir de esos 10 días, tenían que vivir de una manera, pues digamos que especial. Esos 10 días se les conoce como los 10 días temibles. Entonces, entre este tiempo, este primer día del año, Rosh Hashanah, y el Yom Kippur, que eran los días de la expiación, la tradición judía decía que se abrían 3 libros: los libros de la vida, el libro de los malvados y el libro de los que están en el medio, o el in-between. ¿Y qué pasaba entonces en esos 10 días? Bueno, nos dice que durante estos 10 días Dios determina quiénes van a estar inscritos para vida en el año y quiénes están inscritos para muerte espiritual y muerte natural también. Entonces ellos entendían que este plazo de estas 3 fiestas que hay aquí en este corrido básicamente es un momento sumamente importante de una pausa y de introspección para ponerse a cuentas con Dios. Qué maravilloso pensar que nosotros estamos aquí hoy, podríamos estar en cualquier otro lado, pero es un momento en el cual Dios nos trae para tener un entendimiento de las cosas que espiritualmente definen a las naciones, definen a sus hijos durante estos 10 días. Entonces, al cabo de los 10 días se termina de sellar
lo que tiene que pasar. Es decir, quiénes van a ser sellados para bendición o lo contrario durante el año. Vea qué impresionante. Lo interesante de esto es que hay registros de estos libros e inclusive de la oración en la Biblia. Por ejemplo, vemos a Moisés en Éxodo 32, del 31 al 33, diciendo lo siguiente: y volvió Moisés a hablar con el Señor y le dijo: este pueblo ha cometido un gran pecado, pues se hicieron dioses de oro. Te ruego que les perdones su pecado. Y escucha lo que dice ahora: de lo contrario, bórrame ya del libro que has escrito. Y el Señor le respondió: borraré de mi libro al que peque contra mí. Tú ve y lleva a este pueblo al lugar que te he dicho. Mi ángel irá delante de ti, pero cuando tenga que castigarlos por su pecado, los castigaré. Y el Señor hirió al pueblo por el becerro que Aarón había hecho para ellos. Vemos también el caso de David en el Salmo 69, 28, diciendo: bórralos del libro de la vida, que no queden registrados entre los justos, hablando de enemigos de él. Entonces vemos cómo en la memoria colectiva del pueblo de Israel y en su tradición existen los libros de la vida, el libro de los justos, el libro de los malvados también. Y de pronto, para aquellos que han leído la Escritura y han revisado, nos damos cuenta que allá en Apocalipsis al final se nos habla del libro de la vida, ¿cierto? Es decir, es algo que Dios tiene y que nosotros más adelante vamos a revisar un poquito sobre esto, pero que el pueblo de Israel entendía que en ese libro Dios escribe cosas. Ahora bien, ¿esto a qué apunta? Bueno, apunta a un tiempo entonces de arrepentimiento, apunta a un tiempo de introspección en el cual cada ser vivo, cada persona, cada hombre y cada mujer se acerca a Dios durante estos 10 días en arrepentimiento, diciéndole: bueno, Señor, esta es mi vida, esta es la manera en la cual he caminado en este año o durante toda mi vida. Tal vez he estado de esta manera o de otra. Es un momento de ponerse a cuentas con el Señor. Isaías 55, del 6 al 7 dice: busquen al Señor, oiga esto, mientras pueda ser hallado. Llámenlo mientras se encuentre cerca. Que dejen los impíos su camino y los malvados sus malos pensamientos. Que se vuelvan al Señor, nuestro Dios, y Él tendrá misericordia de ellos, pues Él sabe perdonar con generosidad. ¡Qué maravilla! Nuestro Dios es bueno, es misericordioso, pero Él tiene un tiempo. Vuelva a ver al que está al lado, dígale: hay un tiempo. Hay un tiempo para todo. ¿Sí? Hay un tiempo en el cual nosotros tenemos que decir: ok, suficiente es suficiente. Es ahora cuando las cosas corresponden. Hay un tiempo y el pueblo de Dios tiene que aprender a moverse en esos tiempos. La palabra de Dios nos enseña que inclusive al interno de la nación de Israel había una tribu que estaba dedicada a esto, la tribu de Sacar. Dice que ellos eran entendidos en los tiempos. Y eso no es porque andaba un Casio ahí, que nunca les fallaba, les duraba cualquier cantidad de años la batería. Es porque ellos estaban entendiendo lo que Dios estaba haciendo. Vemos como Jesús en un momento, estando en la tierra predicando, reprende a un grupo de hombres y les dice: les tocamos la flauta y no bailaron. Les tocamos canciones y no cantaron. Esta generación no entiende los tiempos. Qué impresionante. Entonces, en la expectativa de Cristo está que nosotros como hijos de Dios aprendamos a tener una lectura de nuestros días, de lo que Dios está haciendo. Sepamos cuando Dios nos está llamando al arrepentimiento, cuando Dios nos está llamando a servirle, cuando el Señor quiere que lo alabemos, porque es muy fácil vivir distraídos y consumidos en nosotros mismos. Eso es lo más sencillo que hay. Pero por esa razón es que Dios, hay momentos en los cuales nos manda a hacer una pausa, un stand-by, dice a un cese de labores. Y es algo que idealmente deberíamos hacerlo todos los días y semanalmente al menos un día, donde usted pare y diga: ok, ¿cómo estoy caminando? ¿Dónde estoy? ¿Y para dónde voy? Porque seguir a Dios es más que ir un domingo a la iglesia. Es más que usted ir, pararse ahí, levantar las manos: ay, aleluya, gloria a Dios, qué bonito todo, chao. No se trata de eso. Usted podría hacer toda la obra social que usted quiere. Usted puede darle todo su salario a la gente que lo necesita. Usted puede servir los 7 días de la semana, pero si su corazón no está en el asunto, si usted no tiene una relación genuina y real con el Señor, eso no va para ningún lado. Eso es religiosidad. El plan, el diseño de Dios con sus hijos es que cada uno de nosotros tengamos una relación
pura, genuina, de acuerdo, de entendimiento con Él, ¿sí? Tal cual un matrimonio, donde si uno va a hacer algo, el otro lo sabe, donde comen juntos, donde comparten, donde se levantan, donde hablan, donde saben qué hay en el corazón del otro, donde se comentan sus anhelos, sus temores, donde oran juntos, donde caminan. Ese es el diseño de Dios para la relación con su pueblo. No es algo superficial que yo hago de vez en cuando, por allá simplemente como poner un check. Es algo totalmente orgánico, espiritualmente hablando. Amén. Les habla entonces de un tiempo de arrepentimiento, de introspección, y algo que ellos tenían que hacer en esos días también era, ellos le conocían como soltar las amarras. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver con traer un orden en las relaciones. Es decir, cuando habían de pronto resentimientos, cuando estaban mal con una persona, cuando tenían una deuda, era un momento de soltar las amarras, de ponerse a cuentas con las personas. Y tenían prácticas, y se deriva de un versículo que ya lo vamos a ver, pero tenían prácticas que hacían. Una de ellas era que iban a un río y llevaban monedas o pan y lo tiraban y esperaban que se hundiera. Y el simbolismo de esto fue algo que Dios le dijo al profeta Miqueas. Está en Miqueas 7:19, que dice lo siguiente: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¡Qué maravilla! Ellos básicamente lo que estaban haciendo es, sí, me cayó mal Shakira, dije un montón de cosas de ella, tengo que pedirle perdón al Señor. Tengo que pedirle al Señor perdón por esto que hay en mi corazón, por estas cosas que hice que no estaban bien. En su tiempo de introspección se apartaban, iban a meditar en estas cosas, porque pedir perdón es más que pedir perdón de manera genérica. Es algo en lo cual usted está involucrado, relacionado, y usted está diciendo, sí Señor, perdón, entiendo que esto está mal. Perdón, es algo sentido, es algo real. Y entonces allí en ese momento, en esas aguas, arrojaban el objeto que fuese y lo veían hundirse. Y cuando se hundió, probablemente entendían que la misericordia y el amor de Dios los había perdonado, y que así como eso desapareció, así Él borra tu pecado. Cuando tú le dijiste perdón al Señor, cuando creíste en su redención, Él nunca más se acuerda de tu pecado. Si usted lo recuerda, tiene que analizar si es simplemente su mente, si es usted el que se está flagelando, o si es el enemigo, el acusador de nuestras almas, dice la palabra, el que quiere venir a hacer mella en tu vida. Pero el Señor nunca viene a traer eso a ti para restregártelo en la cara. Él te perdona y te perdona. ¿Quién dice amén? Muy bien. Costumbres que tenían ellos en ese tiempo. Bueno, acostumbraban comer manzanas con miel, granadas también, porque en medio de ese tiempo de arrepentimiento, de introspección y de búsqueda del Señor, entonces también decían que oraban, Señor, que sea un año bueno, que sea un año dulce, que sea un año de bendición, que sea un año próspero. Es decir, ellos comenzaban a organizar todas sus cosas, sus familias, sus economías, sus empresas, sus negocios, todo lo presentaban íntegro delante del Señor y les decían: tu palabra dice, Señor, que en vano vela la guardia si tú no guardas. Por demás está que vayamos y que comamos pan de dolores si tú no edificas, Señor. Quiere decir que ellos entienden que pueden hacer todo su esfuerzo por las cosas, pero si Dios no bendice ese esfuerzo, eso nunca va a producir lo que podría producir, que Dios quería. Entonces, ¿a qué nos llama esto al Señor en estos días también nosotros? Bueno, presentar delante de Él nuestros proyectos, nuestras vidas, nuestros planes, trabajos, cosas que vienen, presentarlo delante del Señor y pactar con Él. Y decirle: bueno, Señor, tu palabra dice que tú nos has dado la sabiduría para hacer las riquezas, pero tuya es la tierra y su plenitud. Y yo quiero, tal como lo hizo Abraham, Isaac y Jacob, yo quiero, Señor, que haya un pacto entre lo que usted me haya dado y el fruto de mi sangre y de mi sudor. Y entonces Dios ve eso y lo bendice. Y Él hace que todo lo que tú hagas sea bendecido, y que esas promesas que están en Deuteronomio 28, que no son un cuento, se cumplan, son reales. Eso viene, te alcanza, y todo lo que tú haces resplandece. Si tú tienes una relación de acuerdo y de pacto con Dios en las cosas, Él se deja hallar también. Muy bien. Visto entonces
el cumplimiento futuro, perdón, el registro bíblico, veamos el cumplimiento futuro y la aplicación personal de esta fiesta para nosotros. Es decir, cómo esta celebración de trompetas nos vincula a nosotros y cuál es el puente de unión, qué es lo que nosotros tenemos que saber de esto en nuestros días. Lo primero que tenemos que tener presente es lo que está allí implícito. Esto tiene un cumplimiento futuro y una aplicación personal también. Hablamos de un cumplimiento futuro porque esta, como decíamos al inicio, junto con las dos que siguen, es decir, estas tres, se cumplirán cabalmente cuando Cristo vuelva a la tierra. Es decir, en el rapto estas tres comienzan a ejecutarse. A diferencia de Pascua, primeros frutos, panes sin levadura, en el ministerio terrenal de Cristo se cumplieron. ¿Ok? Tienen una aplicación personal también, pero esas ya se cumplieron. Esta entonces tiene un cumplimiento futuro y también tiene una aplicación personal para nuestros días hoy. ¿Cuál es el cumplimiento futuro? Veámoslo primero. Bueno, es el rapto. Hablábamos al principio de la enseñanza de este evento, el cual de pronto usted ha escuchado en algún momento. Perdón. Pero es un evento que viene a cambiar la tierra completa. Cuando el Señor viene, dice la palabra que con voz de arcángel, con voz de trompeta, ¿cierto? Ya vamos a buscarlo. Con voz de arcángel y con voz de trompeta. ¿Por qué no dijo con voz de cohete o con voz de cualquier otra cosa? Dice con voz de trompeta, porque eso nos está hablando justamente de un símbolo que es una unión con la fiesta de las trompetas, con voz de arcángel y con voz de trompeta. Y entonces dice que los santos del Señor, aquellos comprados a precio de sangre, usted y yo, dice que vamos a ser levantados en el cielo. Y en ese momento, así en cuestión de milésimas de segundo, dice que usted y yo vamos a recibir cuerpos nuevos, cuerpos glorificados, y vamos a estar con el Señor por la eternidad. Y comienzan una serie de cosas en la tierra, es decir, no es que entramos en un sueño, nos quedamos ahí, no, comienzan una serie de cosas aquí en la tierra a acontecer después del rapto. Antes de que eso venga, ese cumplimiento futuro, podemos verlo en las Escrituras entonces. De esto se nos habla desde los profetas. Vemos que en Isaías 27:13 dice lo siguiente respecto al rapto. Isaías, o sea, 300 a 500 años antes, dice: cuando llegue ese día, se dará un fuerte toque de trompeta. Repito, dice, se dará un fuerte toque de trompeta cuando llegue ese día. Y tanto los que fueron esparcidos en Asiria como los que fueron desterrados en Egipto vendrán a Jerusalén y adorarán al Señor en el monte santo. Cuando nos está hablando de esta gente esparcida en Asiria, desterrada en Egipto, nos está hablando de muertos, personas que están muertas. Entonces, ¿de qué está hablando? Nos está hablando del día de la resurrección, cuando después del rapto Dios dice que Él va a los que están dormidos, los va a levantar, va a traer resurrección a todas las personas. Si nosotros no hemos muerto, vamos a estar de una vez, pero si morimos nos va a venir resurrección y vendrán los días del juicio, el juicio final para la humanidad entera. Ese juicio final, que lo vamos a estar viendo el martes, que Dios, si Dios lo permite, es justamente el día de Kippur, el Yom Kippur, cuando Dios va a convocar a las naciones para el gran juicio. Pero aquí se está hablando de eso. Entonces podemos ver dos cosas mínimo aquí, que va a venir una resurrección, que Dios va a convocar al pueblo, va a convocarlos de diferentes partes del mundo para ese juicio. Ahora en el nuevo pacto, Pablo se refiere a ese día que Isaías menciona en 1 Corintios 15, del 51 al 52, y dice lo siguiente: he aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces vemos a Pablo en el Nuevo Testamento hablándonos de esta verdad que Isaías había comunicado de cuando el Señor venga a levantar a su iglesia. Y Jesús también, en Mateo 24:31, Él dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y de los cuatro vientos, desde un extremo al otro del cielo, ellos juntarán a sus elegidos. ¿Quiénes son elegidos aquí? Todos, levanten la mano, hermanos. Nadie quiere quedarse aquí. Dice, de los cuatro puntos de la tierra nos recogerá. No importa donde usted vaya a estar,
allí va a llegar un ángel y le va a decir, venga para acá, y se lo lleva. Entonces, vemos el cumplimiento futuro de esto, que es el rapto. ¿Cuál es la aplicación personal de esta fiesta entonces? De aquí a allá, en este paréntesis, entre Pentecostés y Rosh Hashanah o trompetas, ¿cómo se supone que nosotros tenemos que entender esto? ¿Cuál es la aplicación personal como iglesia en el presente? Bueno, número uno, saber que hay un recordatorio de que ese día viene, ¿sí? Hace unos días nos contaba la suegra que tuvo un sueño con esta experiencia del rapto, muy interesante, donde dice que veía que muy poca gente en la iglesia del Señor era arrebatada. Y es una verdad que la Biblia nos enseña. Nosotros tenemos que darle gracias al Señor por eso, pero también tenemos que cuidar esa salvación que el Señor nos ha dado y hacer lo segundo, que ya ahorita vamos a mencionar. ¿Cómo vamos a cuidar eso que el Señor nos ha dado? Bueno, siguiendo el consejo de la Escritura, vea lo que nos dice Pedro con respecto a esto. En 2 de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor, nótese, dice, llegará, y vea cómo va a venir. Llegará como un ladrón en la noche. Ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo y los elementos, es decir, la tierra, arderán y serán reducidos a ceniza. Y la tierra y todo lo que en ella se ha hecho será quemado. Puesto que todo será deshecho, ustedes deben vivir una vida, vuelva a ver al que está a la par y dígale, santa y dedicada a Dios. No solamente es santa, usted diga, pastor, yo no fumo, no tomo, no bailo pegado. No solamente es santa, dice santa y dedicada a Dios. Y esperar, oiga esto, y esperar con ansias la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán deshechos por el fuego y los elementos se fundirán por el calor de las llamas. Pero, según sus promesas, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde reinará la justicia. Es decir, sea que Dios venga y restaure el planeta Tierra o que Dios nos lleve a otra galaxia muy lejana, dice que va a haber cielos nuevos y tierra nueva y que esta tierra va a ser consumida. Y por esa razón entonces se nos manda a nosotros a vivir en este lapso de tiempo llamado vida, en el cual estamos de una manera santa y dedicada al Señor. ¿Sí? Ese es un recordatorio, una aplicación personal de esta fiesta y de este cambio de año bíblico, espiritual como tal. Pero el otro que tenemos que tener presente, el otro punto de aplicación es que Dios tiene planes con su iglesia. Amén. Y para que tengamos un buen año, somos llamados a caminar junto a Él, ¿sí? Es decir, la palabra del Señor nos dice que separados de Él nada podemos hacer. Y es muy común que el pueblo de Dios, es natural, nosotros tenemos un instinto de supervivencia. Cuando venimos buscando a Dios, queremos que Dios nos ayude, ¿cierto? Nos bendiga, nos proteja, nos respalde. Pero eso no ocurre así por default. Dice la Biblia que separados de mí nada pueden hacer. Entonces, Él pone el juego y las reglas para que la bendición y la protección y el favor de Dios venga sobre un individuo. La bendición integral de Dios que enriquece y no añade tristeza con ella. Tenemos que seguir las reglas del juego de Dios. Y esas reglas nos dicen que entonces nosotros tenemos que caminar de la manera que Él quiere, a la par de Cristo, junto a Él, para que entonces lo que Él va a hacer sobre nosotros podamos entenderlo y estemos sincronizados con Dios. Repita usted mismo, tengo que estar sincronizado, sincronizada con Dios. Vea lo que nos dice Pablo sobre esto, una verdad muy interesante. En 1 Corintios 14:8 dice lo siguiente: y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Cuando revisamos el contexto de lo que está hablando Pablo en 1 Corintios 14, nos damos cuenta que está hablando de las lenguas y de la interpretación de las lenguas. Y él utiliza aquí una metáfora para hablarles a ellos y usa la trompeta casualmente.
y les dice, ¿qué pasa si hay un ejército, tienen que ir a la guerra y hay toques de la trompeta que tienen que sonar para que el ejército haga una cosa u otra? Bueno, ¿qué pasa si se genera un sonido incierto? No va a salir el escuadrón, es más, el enemigo podría tomarlos por sorpresa en algún momento. Hay un orden, les estaba hablando en ese momento, en la ejecución de los dones espirituales, y asimismo hay un orden en el cual el pueblo de Dios tiene que caminar para que haya bendición en todo lo que Dios va a hacer, ¿cierto? Hay un tiempo de abrazar, hay un tiempo de abstenerse de abrazar, hay un tiempo de guerrear, hay un tiempo de paz, hay un tiempo de plantar, hay un tiempo de servir, hay un tiempo para cada cosa. Y nosotros somos llamados entonces a caminar en el tiempo de Dios, escuchando el toque que Él trae para nosotros. ¿Quién dice amén? Entonces, a nivel de aplicación hemos visto que hay un recordatorio del rapto, número 1. Número 2, que tenemos que vivir de una manera santa y piadosa. Pero también se nos está hablando aquí entonces a nosotros como hijos de Dios, que Dios quiere darnos un año bueno, un año dulce, un año de favor, y que para que eso ocurra tenemos que estar sincronizados con Él, con lo que Él va a hacer, y que mientras viene ese tiempo del Señor hay una tarea también que Él nos ha entregado a nosotros, y es la de proclamar el Evangelio. Dice Mateo 24:14, y este Evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y vea lo que viene, y entonces vendrá el fin. Por maravilloso e impresionante que a usted le parezca, cada esfuerzo que usted y yo hacemos por predicarle a alguien de Cristo contribuye de alguna manera en segundos, minutos, días, semanas, años, Dios sabe, a que ese día se aproxime. Así que si nosotros queremos que el Maestro venga y que ese rapto ocurra y que venga pronto y que clamemos, ven pronto Señor Jesús, y que lo que dice la palabra, que los días sean acortados para que venga eso, cada uno de nosotros estamos sumando gotas, estamos añadiéndole a ese trabajo para que ese día del Maestro, ese día de ese rapto, ese retorno del Mesías venga a la tierra. Eso es muy importante, que mientras estamos aquí en esta vida y estamos ocupados en todo lo que tenemos que hacer y bendición que Dios nos ha dado, etcétera, también tengamos presente que somos un pueblo, dice la palabra, de reyes y sacerdotes, donde la labor de cada uno de nosotros delante del Señor es predicar este Evangelio, llevarlo a todas esas personas que están allá afuera, para que puedan conocer de Él y puedan venir a salvación. ¿Quién dice amén? Muy bien, vamos a orar entonces. Vamos a pedirle al grupo de alabanza que pase, por favor. Vamos a presentar delante del Señor nuestras vidas. Estamos hablando de que es un cambio de año. Justamente a las 6 de la tarde, hace 44 minutos, cambió el año y ahora el pueblo de Israel pasó al año 5783. Dios les entregó al pueblo de Israel un calendario. El año para ellos es ahora el 5783. Y es muy importante que nosotros entendamos esto que estamos viendo. Para muchos tal vez como una base de introducción. ¿Por qué? Porque cuando usted revisa la historia bíblica, pero también los anales de la historia, usted se entera cómo Dios ha hecho movimientos a nivel general en las naciones y con la nación de Israel, justamente respetando los tiempos bíblicos. Es decir, Dios se mueve dentro de sus tiempos. Cosas como, por ejemplo, cuando Dios sacó a Israel a través de la guerra de los 6 días en el Yom Kippur, no ocurrió por casualidad, fue justamente en ese momento. Dios mantiene sus tiempos y Él los sigue respetando. Y nos dice que nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos. Eso no quiere decir que usted se va a volver una persona legalista, pero que usted va a aprender a leer la Escritura, los acontecimientos en el mundo y lo que estamos viviendo a partir de la obra de Cristo. Amén.